Mi familia me humilló por estar gorda, pero cuando bajé de peso y fui a la boda de mi hermana, me exigieron que lo recuperara. La mayoría de mis fotos de bebé parecen como si alguien hubiera arruinado el ángulo de la cámara y se hubiera olvidado de arreglarlo, como si el lente siempre tuviera demasiado zoom cada vez que yo estaba en el cuadro. Mi madre solía bromear diciendo que yo solo era grande para mi edad, pero para cuando entré a la primaria, todo el mundo había dejado de fingir que era lindo. A los niños no les importan los historiales médicos ni los índices de masa corporal. Solo ven a alguien que se ve diferente y deciden que ese es el blanco del día. Así que mientras otros niños corrían por el patio de recreo, yo era la que fingía que le gustaba sentarse en la banca con un libro, porque si actuaba como si quisiera jugar y me rechazaban, eso dolía mucho más que decir que simplemente no tenía ganas. Me volví buena fingiendo que las cosas no me molestaban. Fingía que no escuchaba los comentarios sobre cómo ocupaba todo el pasillo, o cómo la silla de plástico rechinaba un poco cuando me sentaba porque realmente era demasiado pequeña. Fingía que no me importaba comer sola en el almuerzo, fingiendo que estaba fascinada por cualquier libro que tuviera abierto frente a mí. Fingía no ver la forma en que los niños movían sus bandejas cuando intentaba sentarme cerca de ellos. Si finges lo suficiente, a veces se siente como la realidad, hasta que llegas a casa y lloras en tu almohada, esperando que nadie te escuche. Mi hermana no tenía ese problema. Ella es un año menor que yo, y de alguna manera se ganó la lotería genética y la lotería social al mismo tiempo. Donde yo era callada, ella era espontánea. Donde yo era torpe, ella era natural. Donde yo me mezclaba en un rincón, ella iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Mientras crecía, me dije a mí misma que eso estaba bien, que no necesitaba lo que ella tenía. Yo era la inteligente. Leí libros de capítulos temprano. Traía a casa puros dieces y los maestros me amaban. Los adultos decían cosas como, ella va a llegar lejos, y mis padres se creían todo eso. Honestamente creí durante mucho tiempo que ser la inteligente era suficiente, que si simplemente mantenía la cabeza baja y hacía todo bien, las cosas eventualmente se equilibrarían. Tendría mi pequeña carrera, mi pequeño departamento, tal vez una pareja algún día que realmente me viera, y no importaría que hubiera pasado mi infancia siendo el chiste de todos. Es algo gracioso, de una manera oscura. ¿Cuánto tiempo puedes aferrarte a una fantasía como esa? En casa veía a mi hermana como mi responsabilidad. Soy la mayor, ¿no? Eso es lo que nos enseñan. Protege a tu hermanita. Manténla alejada de problemas. Ayúdala con la tarea. Déjala copiar tus respuestas a veces si está batallando. La acompañaba caminando a la escuela cuando éramos niñas. Le cortaba las orillas de sus sándwiches. Dejaba que se comiera la última galleta incluso cuando yo la quería. Pensé que éramos un equipo. Pensé que pasara lo que pasara allá afuera en el mundo, al menos dentro de nuestra casa estaríamos del mismo lado. Estaba muy equivocada. La secundaria estuvo mal, pero la prepa fue donde las cosas realmente se pusieron feas. Ya había desarrollado toda una rutina. Caminar rápido, mantener la mirada baja, llevar mis libros apretados contra mi pecho, evitar pararme en cualquier lugar donde la gente pudiera chocar accidentalmente conmigo. La gente tenía sus apodos, sus comentarios, sus bromitas. Sabía a quién evitar y qué rutas me llevaban de una clase a otra con la menor cantidad de exposición. Así es como empiezas a pensar cuando creces gorda. Piensas en rutas de escape y ángulos. En qué ropa se pegará menos y qué blusas podrían hacerte ver menos enorme en las fotos. Cuando mi hermana comenzó en la misma prepa un año después de mí, estaba extrañamente emocionada. Nos imaginé caminando a la escuela juntas, tal vez sentándonos en el almuerzo a veces. Al menos tener a alguien que me conociera más allá de la caricatura que todos los demás veían. Le dije qué maestros eran estrictos, cuáles eran justos, qué pasillos se llenaban de gente, todos los consejos de supervivencia de hermana mayor. Ella escuchó, asintió, sonrió y por un momento realmente pensé, ok, tal vez este año no será tan malo. Se volvió popular en aproximadamente una semana. Ni siquiera estoy exagerando. Una semana. Se unió a algún club, comenzó a sentarse con los chicos que siempre parecían estar en algún programa adolescente, y fue como ver a alguien deslizarse en un espacio que había sido prerreservado para ella. La gente se inclinaba cuando hablaba. Se reían de sus historias. La invitaban a cosas. Los maestros la llamaban y sonreían demasiado tiempo cuando respondía, incluso cuando estaba equivocada. Yo pasaba caminando y escuchaba mi nombre lanzado ahí como una nota al pie. Tipo, sí, mi hermana es una cerebrito total, saca puros dieces. Dicho con este tono que era mitad orgullo y mitad molestia. Al principio todavía me saludaba con la mano en el pasillo. Lanzaba un rápido, «Hola»,
a través de los casilleros. O pasaba por mi mesa en la cafetería por un segundo para robarme una papa frita o quejarse de la tarea. Pero en los siguientes meses, los saludos se hicieron más pequeños, las visitas más cortas y luego simplemente pararon. Un día entré a la cafetería y la vi en la mesa de los populares, riéndose con una chica que solía mugirme cuando pasaba caminando. Y cuando nuestros ojos se encontraron, miró hacia otro lado como si no me conociera. Eso dolió. Me dije a mí misma que simplemente no me vio. La negación es una droga potente. La cosa es que no se detuvo en fingir que no me conocía. Eso hubiera sido lo suficientemente cruel. Escaló de esta manera lenta y fea que se siente obvia en retrospectiva. Escuchaba mi apodo, el que los otros niños usaban para mí, salir de su boca cuando estaba parada con sus amigos cerca de los casilleros. Mi hermana es tan dramática, llora por todo, es tan sensible. Come como si estuviera entrenando para un maratón. Literalmente ocupa la mitad del sofá. Pequeños insultos, disfrazados de bromas. Una tarde en la cafetería llevaba esta bandeja sobrecargada porque la señora de la cocina había amontonado todo en un lado. Y mientras pasaba por la mesa de mi hermana, una de sus amigas sacó el pie. Fue lo suficientemente sutil como para que, si no supieras lo que estabas viendo, pensarías que fue un accidente. Pisé justo ahí. Mi tobillo se torció y mi bandeja salió volando. Pasta, salsa, leche, todo sobre mi blusa, mi cara, el piso. Todo el salón se quedó en silencio por un segundo. Luego explotó en risas. Mi hermana no me ayudó a levantarme. Ni siquiera parecía horrorizada. Se rió con ellos. Ese sonido, el sonido de ella riéndose de mí con los demás, es algo que nunca olvidaré. Recuerdo estar parada allí, mis manos temblando, mi cara ardiendo y pensando, ok, esto es todo. Este es el momento exacto en que algo se rompe. Fui a casa ese día y les conté todo a mis padres. Les hablé de los comentarios, de mi hermana ignorándome, de la zancadilla accidental. Pensé, finalmente, entenderán lo malo que es esto. Hablarán con ella, pondrán algunas reglas, dejarán claro que un comportamiento así no está bien. Eso es lo que se supone que hacen los padres, ¿verdad? Se encogieron de hombros. Mi madre dijo, ya sabes cómo son los adolescentes, bromean, es normal. Mi padre dijo, tal vez si no reaccionaras tan fuerte, se detendrían. Necesitas hacerte de una piel más dura. Luego mi madre agregó el clásico. Y podrías perder un poco de peso, cariño, lo sabes. La prepa es brutal. Sería más fácil para ti si lo intentaras. Así que solo para recapitular, la mitad de la escuela se rió de mí. Fui traicionada por mi hermana, y luego fui a casa y me dijeron que fuera menos sensible y más delgada. Desearía poder decir que eso fue lo peor, pero desafortunadamente hay más. Una vez que mi hermana se dio cuenta de que nadie la iba a detener, las cosas en casa se convirtieron en una extensión de la escuela. Traía a sus amigos y entraban a mi cuarto sin tocar. Se dejaban caer en mi cama, agarraban mis cuadernos, hojeaban mi cuaderno de dibujo. Hacían comentarios como, «Wow, ¿realmente está obsesionada con la escuela?» o «¿Crees que esta silla se va a romper?», dicho mientras me miraban fijamente a los ojos. Abrían mi closet y se reían de mi ropa, de cuántas sudaderas gigantes tenía. Mi cuarto dejó de ser mi lugar seguro y se convirtió simplemente en otra arena donde tenía que estar en guardia. Fui con mis padres otra vez. Les dije que no quería a sus amigos en mi cuarto. Dije que eran malos conmigo. Dije que hacían comentarios sobre mi cuerpo, sobre mi ropa. Mi madre suspiró y me dijo que estaba exagerando. Solo están bromeando. Necesitas relajarte más. Mi padre agregó que mi hermana finalmente estaba saliendo de su caparazón, finalmente social, finalmente normal, y que yo debería estar feliz por ella en lugar de celosa. Celosa. Esa palabra se me atoró en la garganta como una espina de pescado. No estaba celosa de que se rieran de mí. No estaba celosa de que se me permitiera tratar a otra persona como basura. Estaba celosa de su seguridad, claro. De que no tuviera que calcular cada paso. De que tuviera espacio para existir sin que todos le dijeran que se encogiera. Pero nadie quería escuchar ese matiz. Era más fácil pintarme como la hermana mayor amargada y resentida. El giro extraño en todo esto es que, mientras ignoraban todo lo demás, a mis padres les encantaba hablar de mis calificaciones. Presumían mis boletas de calificaciones a cualquier pariente que se quedara quieto el tiempo suficiente. «Miren esto. Puros 10 otra vez. Cuadro de honor cada año. Debemos estar haciendo algo bien», decían, como si mi desempeño académico fuera un certificado de buena crianza. Comparaban mis resultados de exámenes con los de mi hermana,
justo enfrente de ella, y luego actuaban sorprendidos cuando su cara se tensaba y me gritaba más tarde. No conecté los puntos en ese momento. No vi cómo estaban alimentando este resentimiento. Solo pensé que mi hermana me odiaba en un nivel profundo que yo no podía arreglar. Entonces comenzó el sabotaje. Mirando hacia atrás, hubo señales. Pasaba horas trabajando en un ensayo. Lo guardaba. Y luego, de alguna manera, el archivo desaparecía al día siguiente. Le daba a imprimir a un proyecto. Escuchaba la impresora en el pasillo, y cuando iba a recogerlo, la bandeja estaba vacía. Dejaba mi cuaderno abierto en mi escritorio, y regresaba del baño para encontrarlo cerrado y empujado fuera del lugar. Pequeñas cosas, cosas molestas, cosas de las que me culpaba a mí misma por ser olvidadiza o torpe. Una noche, me quedé despierta casi toda la noche para terminar esta tarea enorme que valía una gran parte de mi calificación. La imprimí, la puse bien bonita encima de mi mochila y caí rendida. A la mañana siguiente no estaba. No se había caído al piso, no estaba atorada entre libros. Desaparecida. Destrocé mi cuarto buscándola. Estaba temblando, entrando en pánico, segura de que de alguna manera la había perdido. Terminé corriendo a la escuela y diciéndole a la maestra que lo sentía mucho, que debía haberla dejado en casa. Me dejó enviarla por correo más tarde, pero me bajó algunos puntos. Cosas así siguieron pasando. Una memoria USB perdida. Una carpeta misteriosamente mojada en la parte de abajo, como si alguien hubiera derramado agua sobre ella. Un libro de texto con páginas arrancadas. Me decía a mí misma que estaba abrumada. Me decía a mí misma que era descuidada. Mis padres estaban de acuerdo. Necesitas ser más organizada, decían, mientras mi hermana miraba desde el sofá con esa sonrisita que pensaba que yo no veía. Años después, en alguna cena familiar cuando todos éramos mayores y todos habían tomado demasiado vino, mi hermana se rió y dijo, ¿te acuerdas de cómo solía borrar tus tareas y esconder tu tarea? Era tan inmadura. Lo dijo como una linda historia de la infancia, como si fuera gracioso. Incluso puso su mano en mi brazo como si estuviéramos conectando. Me senté allí, con el tenedor a medio camino de mi boca, y me di cuenta en un segundo de que muchas de esas noches, muchas de esas lágrimas, no fueron mi culpa en absoluto. Ella lo había hecho a propósito. A propósito. Sus amigos se rieron. Mis padres dijeron, «Ay, Dios mío, eras terrible», y cambiaron de tema. Ninguna disculpa. Oye, eso podría haber arruinado sus oportunidades. Solo, «Wow, cosas de niños». ¿No? Después de la prepa me largué. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Obtuve una beca para una universidad a unas horas de distancia, no lo suficientemente lejos como para necesitar un avión, pero lo suficientemente lejos como para que mis padres no pudieran aparecerse nada más porque sí. Me mudé a un dormitorio y me paré en esa habitación pequeña y extrañamente pintada, y me di cuenta por primera vez de que nadie allí me conocía como la hermana gorda, o la inteligente, o la que llora. Solo era una chica tratando de averiguar cómo lavar su propia ropa. La universidad no fue una historia mágica de cambio de imagen. No me volví delgada de repente, ni locamente popular, ni me curé. Pero sí encontré gente a la que le caía bien sin necesitar que me encogiera. Encontré un par de amigos a los que no les importaba que siempre pidiera postre. Estudiábamos juntos, veíamos programas tontos, nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de nuestras familias. Todos teníamos nuestros propios desastres. Por primera vez, no era la única. Mantuve el contacto con mi familia de esta manera superficial. Llamadas en días festivos, mensajes en cumpleaños, la visita ocasional donde dormía en mi viejo cuarto y trataba de no notar lo poco que había cambiado. Mi hermana y yo éramos educadas. Nos dábamos un abrazo de hola, intercambiábamos actualizaciones básicas y luego volvíamos a orbitar esquinas separadas de la casa. Me dije a mí misma que eso era suficiente, que no pelear era lo mismo que la paz. Después de graduarme, terminé en una ciudad mediana en otro estado, trabajando como coordinadora de oficina para una pequeña empresa que hacía algo con números y software que fingía entender mejor de lo que lo hacía. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Tenía un departamento diminuto con pisos que rechinaban y vecinos ruidosos, una tienda de abarrotes al final de la calle y una rutina que me pertenecía solo a mí. Compré mis propios muebles, mis propios platos, mi propia ropa de cama en la que nadie más había dormido. Ese tipo de independencia está subestimada si vienes de una casa donde nada se sintió realmente como si te perteneciera. No regresaba mucho a casa. La distancia hace que sea más fácil fingir que todo está bien. Si solo hablas unas cuantas veces al año, puedes ignorar muchas cosas.
Sabía que mis padres todavía creían honestamente que habían sacrificado todo por nosotras y que cualquier crítica era ingratitud. Sabía que mi hermana seguía siendo el sol social alrededor del cual orbitaban. Me enfoqué en mi pequeña vida en su lugar. Entonces, el verano pasado, mi madre me llamó y dijo: «No has venido de visita en mucho tiempo. Te extrañamos. ¿Por qué te mantienes alejada?». Lo dijo como si yo fuera la que estaba rompiendo algo. Me escuché decir: «Está bien, iré un fin de semana». Parte de mí tenía curiosidad. Parte de mí estaba cansada de sentirse como la hija fantasma. Cuando entré en la entrada de la casa en la que crecí, todo se veía igual. La misma pintura. La misma grieta en el escalón de enfrente que siempre prometieron arreglar. Las mismas macetas que mi madre rotaba según la temporada como si le estuviera cambiando la ropa a la casa. Cruzar la puerta principal se sintió como entrar en un viejo set de grabación. Mi cuarto todavía tenía los mismos pósters descoloridos y la misma abolladura en el lado de la cama de cuando me senté en el mismo lugar exacto durante años. Hicieron el espectáculo completo de reunión. Mi madre me abrazó un poco demasiado fuerte. Mi padre me dio una palmada en el hombro y preguntó por el trabajo. Mi hermana entró desde la cocina con un dramático «Miren quién finalmente decidió aparecer». Me reí, la abracé e intenté no pensar en pisos de cafetería y leche derramada. Nos sentamos a almorzar y fue casi agradable. Por un rato fueron solo actualizaciones aleatorias. El dolor de espalda de mi padre. La vecina de mi madre que siempre estaba metida en los asuntos de todos. El trabajo de mi hermana en una boutique en la ciudad. Hablé un poco sobre mi oficina, mis compañeros de trabajo, el hecho de que finalmente había aprendido a hacer un salteado decente. Todos estábamos fingiendo ser normales. Entonces mi hermana se aclaró la garganta y dijo: «Bueno, tengo un anuncio». Levantó su mano izquierda y ahí estaba. Este anillo brillante que atrapaba la luz como si estuviera tratando de dejar ciegos a todos. Mi madre jadeó. Mi padre dijo: «Vaya, vaya». Mi hermana sonrió y dijo que estaba comprometida. Aparentemente lo había conocido en algún evento comunitario. Habían estado saliendo por un tiempo, y ahora él le había propuesto matrimonio de alguna manera romántica con velas y un discurso. Todos estallaron en felicitaciones. Hubo abrazos y chillidos y los habituales momentos de «déjame ver el anillo otra vez». Sonreí y le dije que estaba feliz por ella, porque eso es lo que se supone que debes decir. Y honestamente, alguna parte de mí lo decía en serio. No la odio. Simplemente no confío en ella. Después de la emoción inicial, mi madre se volvió hacia mí y dijo: «¿Y qué hay de ti? ¿Estás saliendo con alguien?». Esa pregunta siempre viene con un filo cuando tienes casi 30 y eres soltera. Me encogí de hombros y dije que no realmente, que me estaba enfocando en el trabajo y en mí misma. Mi hermana intervino con una risa. «Claro que no, mamá. Apenas sale de su departamento. Está casada con su trabajo y su comida para llevar». Hubo una pequeña pausa. Luego mi padre agregó: «Nos preocupamos por ti, ya sabes. Tu hermana está sentando cabeza, comenzando una familia algún día. Tú sigues». Se apagó y miró intencionadamente mi cuerpo. No tuvo que decirlo. La implicación fue lo suficientemente fuerte. Mi madre suspiró e hizo esa cosa donde finge ser amorosa mientras retuerce el cuchillo. «Solo queremos que estés saludable. Cariño, es solo que has subido aún más de peso desde que te vimos. No es bueno para ti. Y los hombres pueden ser superficiales, ya lo sabes». Sentí que mi cara se calentaba. Dije que estaba bien. Dije que mi médico estaba bien con mis números. Dije que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Asintieron de esa manera que significa que no te creen. Mi hermana me miró por encima de su vaso de té helado y dijo: «Honestamente, si eres feliz, entonces lo que sea. Pero, tipo, con la boda y todo, tal vez quieras pensar en cómo te vas a ver en las fotos». Lo dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. Así es como empezaron las reglas. Primero fue: «Vamos por una estética muy específica, ya sabes, para el álbum de bodas. Así que no puedes usar ciertos colores porque chocarán con la paleta». Ok, está bien. Podía vivir sin usar ciertos colores. Luego fue: «Realmente no podemos acomodar acompañantes para todos. La lista de invitados ya está apretada, así que será solo familia, nada de parejas». Excepto que descubrí más tarde que varios de sus amigos llevaban citas. E incluso a un par de primos se les permitió llevar a sus parejas. Cuando le pregunté a mi madre sobre eso, dijo: «Bueno, eso es diferente. Ellos ya están en relaciones a largo plazo». Traducción: «Tu persona hipotética no es lo suficientemente real para merecer una silla». Luego mi madre, en ese tono de cocina de última hora de la tarde que usa cuando finge ser razonable, dijo:
Y tal vez, solo piénsalo, podrías usar esto como una meta, ¿sabes? Para adelgazar un poco antes de la boda, para que te sientas mejor en las fotos. Incluso podríamos ayudar. Tu padre y yo nos sentiríamos mucho mejor sabiendo que te estás tomando tu salud en serio. Se sentía menos como si estuvieran preocupados por mis arterias, y más como si estuvieran preocupados de que yo arruinara la estética. Mi hermana ni siquiera fingió. Sí, dijo, recargándose en la barra. Digo, las damas de honor y la familia son como el marco alrededor de la foto principal. No quieres que el marco esté todo mal, ¿sabes? Se rió de su propia broma. Yo no. En algún momento, mi madre dijo casualmente, y tal vez para la ceremonia, podría tener sentido si te sientas un poco más atrás, no en la primera fila, para que el foco esté realmente en la pareja. Todavía estarás en el salón, por supuesto, pero ya sabes cómo las cámaras captan todo. Lo dijo como si estuviera hablando de la colocación de muebles. Regresé a mi pequeño departamento con todo eso resonando en mi cabeza. Me senté en mi sofá, abrí un envase de comida para llevar y no pude obligarme a comerlo. No porque de repente odiara la comida o tuviera algún momento de revelación. Simplemente me sentí pesada de una manera diferente, como si estuviera cargando sus voces en mis hombros. Desearía poder decir que decidí ponerme saludable puramente por mí misma, por algún momento de amor propio iluminado. Esa sería una historia bonita. La verdad es que comencé por ira y humillación. Busqué gimnasios en mi área, llamé a uno y me inscribí en una membresía que apenas podía pagar. Compré tenis que no me hacían doler tanto las rodillas. Reservé una sesión con una entrenadora llamada Lena que tenía esta vibra de no andar con tonterías y brazos que parecían poder levantar un coche. Nuestra primera sesión, casi me desmayo. Estaba roja, sudorosa, jadeando y profundamente consciente de lo ridícula que debía verme. Había espejos por todas partes, lo cual se sentía como un ataque personal. La gente se movía a mi alrededor, levantando pesas, corriendo, platicando, como si esto fuera solo otro día. Quería desaparecer. En cambio, seguí yendo. No fue una línea recta. Hubo semanas donde la báscula apenas se movió, y semanas donde sentí como si estuviera arrastrando un cuerpo cansado y adolorido a través de cemento fresco. Me torcí la rodilla una vez bajándome mal de una caminadora, y tuve que ponerme hielo en mi sofá mientras mi teléfono sonaba con mensajes de texto de mi madre sobre tallas de vestidos y colores temáticos. Lloré en mi coche más veces de las que quiero admitir después de un mal entrenamiento o un día difícil, sintiendo que tal vez tenían razón. Tal vez estaba destinada a ser el personaje de fondo grande y vergonzoso para siempre. Lena no salió con la tontería de «sin dolor no hay ganancia». Decía cosas como «estás aquí, eso es lo que importa» y «eres más fuerte de lo que crees, pero no tienes que destruirte para probarlo». Un día, cuando me estaba quejando de mi familia y la boda, y cómo básicamente me dijeron que no estaba apta para ser vista, ella escuchó en silencio y luego dijo, «Sabes que se te permite querer esto para ti y no para ellos, ¿verdad?» Me encogí de hombros. Ella dijo, «Tal vez empieza con ellos, pero no tiene que quedarse con ellos». En algún lugar del camino, el enfoque comenzó a cambiar. Noté que podía subir escaleras sin sentir que mis pulmones estaban en llamas. Noté que mis articulaciones no me dolían tanto. Noté que mi ropa me quedaba diferente. Luego no me quedaba en absoluto. Regalé una pila de blusas viejas y compré jeans que realmente cerraban sin que tuviera que acostarme en la cama para subir el cierre. Me paré frente al espejo una mañana. Me recogí el cabello en una cola de caballo alta y no quise mirar hacia otro lado inmediatamente. El peso bajó lentamente, luego todo de golpe, luego lentamente otra vez. Como todos dicen, no se trataba solo de los números. Me di cuenta de que me estaba parando más derecha. Estaba mirando a la gente a los ojos más. Empecé a decir no a cosas que se sentían mal, como quedarme tarde en el trabajo por quinta vez esa semana solo porque mi jefe asumía que no tenía vida. Todavía era yo, pero había un poco más de espacio, supongo, para mi propia voz. A medida que la boda se acercaba, los mensajes de mi familia se volvieron más frecuentes. Mi madre me enviaba fotos de vestidos que pensaba que favorecerían mi nueva forma, todos en colores apagados y neutros. Mi hermana enviaba mensajes de texto en el chat familiar, preguntando sobre mis planes de viaje, soltando pequeños recordatorios sobre el horario y quién hacía qué. Había este zumbido constante de expectativa, como si estuvieran montando un espectáculo y necesitaran saber si su utilería problemática iba a cooperar. Un par de semanas antes de la boda, mis padres me invitaron a un almuerzo preboda para revisar detalles finales. Casi dije que no. Cada instinto que tenía me decía que me quedara en mi ciudad.
fuera al gimnasio, pidiera mi sushi favorito y dejara que ellos lidiaran con cualquier historia que quisieran contar sobre mí. Pero luego pensé en mi familia extendida. Las tías y primos que siempre habían sido amables conmigo, que habían enviado tarjetas y pequeños paquetes de cariño cuando estaba estresada en la universidad. No quería desaparecer de ellos solo porque mi familia inmediata no sabía cómo tratarme. Así que dije que sí. Conduje hasta allá un sábado usando unos jeans que me quedaban bien y una blusa verde suave que realmente me gustaba, con mi cabello arreglado de una manera que se sentía como yo. Cuando crucé la puerta principal, mi madre levantó la vista desde la cocina y se congeló. Mi padre, sentado a la mesa con su café, hizo lo mismo. Por un segundo, nadie dijo nada. Luego mi madre dijo, «¡Ay, Dios mío!». Mi padre dijo, «¡Guau!». Mi hermana, que entró desde la sala, solo se quedó mirando. No fue el tipo de mirada agradable. Fue el tipo donde la gente está recalculando cosas en su cabeza. «Te ves diferente», dijo mi madre finalmente. Sonreí y dije, «Sí, he estado haciendo ejercicio, tratando de cuidarme mejor». Mi corazón latía con fuerza. No sé por qué se sentía tan vulnerable decir eso en voz alta. Mi hermana se acercó, realmente extendió la mano y me picó el brazo como si estuviera revisando una fruta en la tienda. «Ok, chica del gimnasio», dijo, tratando de que sonara como un cumplido y fallando. «Realmente lo hiciste». Mi padre me rodeó como si fuera un coche que estaba pensando en comprar. «Casi pareces una persona diferente», dijo. «Si no supiera mejor, pensaría que te hiciste algún tipo de cirugía». Se rió un poco, como si fuera una broma inofensiva. «No lo hice», dije. «Solo trabajé duro, por mucho tiempo». Mi madre se recuperó rápidamente. Empezó a hacer preguntas sobre qué comía, con qué frecuencia hacía ejercicio, si tenía un entrenador. Era como si estuviera tratando de recopilar datos. Había un filo en su curiosidad. Sin embargo, una tensión alrededor de su boca, que me decía que no estaba completamente emocionada. Nos sentamos a comer. Toda la comida se trató sobre mi cuerpo, mi peso, mi viaje. Mi hermana seguía haciendo pequeños comentarios como, «Cuidado, vas a ser más pequeña que yo pronto», dicho con una risa que no llegaba a sus ojos. Mi madre dijo, «Esto es maravilloso, pero no te pongas demasiado extrema. Existe tal cosa como ser demasiado delgada». Mi padre asentía con quien sea que estuviera hablando, como siempre lo hacía. En algún momento, mi hermana dejó su tenedor y dijo, «Ok, pero hablando en serio, necesitamos hablar de la boda, porque esto cambia las cosas». Hice una pausa, mi tenedor a medio camino de mi boca. «¿Cambia qué?». Ella agitó su mano hacia mí. «Todo tu look. Digo, los vestidos de las damas de honor están escogidos. Las fotos que teníamos en mente para la ceremonia. Los asientos. No planeé que te vieras así. Sigo siendo yo», dije. «Solo ocupo un poco menos de espacio ahora». Mi madre intervino. «Cariño, lo que tu hermana quiere decir es que el equilibrio de las fotos es diferente ahora. Los colores, las formas, todo eso. Solo necesitamos asegurarnos de que nada distraiga de la novia. Es su día». Los miré fijamente. Así que cuando era más grande, era un problema porque resaltaba de una mala manera. Y ahora que soy más pequeña, ¿soy un problema porque resalto de una manera diferente? Mi hermana puso los ojos en blanco. «Nadie está diciendo que eres un problema. Estás siendo tan dramática. Nosotros solo... no queremos que la gente se enfoque en ti en lugar de en mí. Eso es normal para una novia. ¿Verdad, mamá?». Mi madre asintió inmediatamente. «Por supuesto. Toda novia quiere que la atención esté en ella. No es personal, cariño. Es solo cómo son estas cosas». Empezaron a enumerar ajustes. Tal vez podría bajarle a mi maquillaje. Tal vez no debería usar nada demasiado entallado o revelador. Tal vez podría usar mi cabello en un chongo simple en lugar de este estilo llamativo que traía actualmente. Mi hermana sugirió que me saltara estar en algunas de las fotos familiares oficiales para que el enfoque fuera más cerrado. Mi madre repitió suavemente que sentarme un poco más atrás durante la ceremonia podría ayudar al fotógrafo a encuadrar mejor las cosas. Algo en mí se enfocó de golpe. No explotó exactamente, solo se solidificó. Durante años, me había retorcido tratando de ser más pequeña física y emocionalmente. Me había disculpado por existir, por ocupar espacio, por reaccionar cuando la gente me lastimaba. Había creído que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, si sacaba suficientes dieces y me hacía lo suficientemente útil, me verían como algo más que un problema que manejar. Sentada en esa mesa, escuchando a mi madre y a mi hermana reacomodarme como muebles, me di cuenta de que en realidad
No querían que fuera feliz o estuviera saludable. Querían que fuera conveniente, gorda, y necesitaban que me encogiera, más pequeña, y necesitaban que me apagara. Ninguna versión de mí sería jamás aceptable si no los estaba haciendo verse mejor. Dejé mi tenedor. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. ¿Saben qué? Dije. No. Mi madre parpadeó. ¿No qué? No a las reglas extra. No a que me digan qué colores puedo usar. No a ser empujada a la fila de atrás. No a que me digan que soy demasiado grande, o demasiado pequeña, o demasiado visible, o demasiado cualquier cosa. Voy a ir como yo misma, o no voy a ir en absoluto. Mi hermana se burló. ¿En serio vas a hacer esto sobre ti? ¿En mi boda? Estoy haciendo esto sobre mí, en mi vida, dije. He pasado toda mi vida encogiéndome y disculpándome, y dejando que todos ustedes me traten como un problema en lugar de una persona. Ya terminé. Mi madre me dio esa sonrisa tensa que significaba que estaba a punto de decir algo horrible disfrazado de preocupación. Solo queremos lo mejor para ti, cariño. Sabes que te amamos. No es nuestra culpa si eres tan sensible que tomas todo de la manera equivocada. Me reí. Salió un poco más duro de lo que pretendía. Ustedes no me aman. Aman lo que puedo hacer por su imagen. Aman mis calificaciones cuando pueden presumir de ellas. Aman mi pérdida de peso cuando los hace ver como buenos padres. Pero nunca me han amado cuando necesitaba que me defendieran. Nunca. Mi padre se movió en su silla, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Nunca lo hace. Estás exagerando, dijo mi hermana. Como siempre. No, dije, y mi voz estaba calmada de una manera que casi me asustó. Por una vez estoy reaccionando exactamente lo suficiente. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Mi madre dijo mi nombre, agudo y en advertencia, pero no me volví a sentar. Aquí está el trato, dije. Si voy a su boda, iré como soy. Usaré un vestido con el que me sienta bien. Me sentaré donde se supone que debo sentarme como tu hermana, no desterrada a la fila de atrás como un extra. Existiré en las fotos sin que intenten editarme fuera de su vida. Si eso es un problema, entonces no iré en absoluto. Y pueden contar la historia que quieran sobre por qué. Luego agarré mi bolsa y salí. Nadie me siguió. El viaje de regreso a mi departamento se sintió surrealista. Seguía esperando que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes, pero se mantuvo mayormente en silencio. Un par de horas después, mi madre envió un mensaje en el chat familiar sobre cuán decepcionada estaba por mi arranque y cómo había lastimado a mi hermana al borde de su día especial. Mi hermana escribió que yo era egoísta y siempre tenía que hacer todo sobre mí. Mi padre envió un emoji de pulgar arriba a uno de sus mensajes. Eso fue todo. No respondí. Me senté en mi sofá, comí sobras directo del envase e intenté respirar a través de la mezcla de ira y dolor retorciéndose en mi pecho. Defenderte a ti misma no se siente triunfal, por cierto. No al principio. Se siente como saltar de un acantilado y esperar que eventualmente te crezcan alas. Por unos días, asumí que estaba fuera. Me imaginé que me desinvitarían y luego le dirían a todos que me había negado a ir. Traté de hacer las paces con eso. Luego, aproximadamente una semana después, mi tía me llamó. Ella es uno de los pocos miembros de la familia que siempre me ha tratado como una persona completa. Dijo que había escuchado que hubo algún drama y quería escuchar mi lado antes de creer cualquier cosa. Le conté lo que pasó. Hubo un largo silencio en la línea, luego dijo: «Eso es terrible. Lo siento mucho. Si decides no venir, entenderé. Pero si vienes, me encantaría verte». Esa conversación cambió algo. Me di cuenta de que mis padres no eran dueños de toda la historia de mi vida. Tenía relaciones que existían fuera de su control. Si me mantenía alejada, mi madre absolutamente usaría eso como prueba de que yo era la difícil, la amargada, la malagradecida. Si iba, bajo mis propios términos, podría al menos mostrarme a mí misma y a la gente a la que realmente le importaba que yo era más que cualquier narrativa horrible que estuvieran inventando. Así que fui. El día de la boda, me puse un vestido azul profundo que me quedaba bien y me hacía sentir fuerte en lugar de pequeña. Tenía mangas, no era demasiado corto y absolutamente no se mezclaba con el fondo. Me arreglé el cabello de la manera que me gustaba. Agregué joyería simple y me miré en el espejo. Por primera vez, yendo a un evento familiar, no vi un problema que manejar. Vi a una persona que había sobrevivido mucho y seguía de pie. Entrar al lugar se sintió como entrar en uno de esos sueños donde todos se voltean a mirarte. La gente sí se quedó mirando, pero no de la manera horrorizada que una vez imaginé. Algunos de mis primos sonrieron y saludaron. Mi tía prácticamente corrió a abrazarme.
diciéndome que me veía increíble y que estaba orgullosa de mí. Un par de parientes que no había visto en una eternidad dijeron que casi no me reconocían, pero de buena manera. Mi madre se acercó a mí con esa sonrisa tensa otra vez. Extendió la mano hacia mi collar, como si estuviera a punto de ajustarlo, tal vez para arreglar algo. Di un paso atrás. «Por favor, no me toques», dije en voz baja. Sus ojos se abrieron. Había gente a nuestro alrededor, mirando. Dejó caer su mano y dijo: «Te ves muy diferente», como si fuera una acusación. «Gracias», dije, y pasé junto a ella para hablar con mi tía. Durante la ceremonia, me senté donde se suponía que debían sentarse los hermanos. Nadie me arrastró físicamente a la fila de atrás, así que eso fue progreso, supongo. Vi a mi hermana caminar por el pasillo en su vestido, rodeada de la estética exacta que quería, y sentí esta extraña mezcla de tristeza y distancia. Se veía hermosa. No fingiré que no. También parecía una extraña para mí en ese momento. En la recepción, tomé la decisión consciente de no orbitar a mi familia inmediata. Encontré a mis primos, bailé con ellos, me puse al día con sus vidas. Hablé con gente que me recordaba de cuando era pequeña y contaron historias divertidas que no involucraban humillarme. Comí pastel sin disculparme por ello. Me reí, genuinamente, en rincones de la noche que no tenían nada que ver con la novia y el novio. Finalmente conocí al novio propiamente. Nos habían presentado rápidamente antes, pero ahora se acercó a donde estaba parada con una bebida en su mano e hizo toda la cosa encantadora de charla trivial. Preguntó sobre mi trabajo, mi ciudad, si estaba saliendo con alguien. Todo fue muy superficial. No me dio una gran vibra, pero tampoco tenía la energía para analizarlo profundamente. Me mantuve educada y seguí adelante. Eventualmente la noche terminó. Conduje de regreso a mi hotel. Me quité los zapatos y me quedé allí mirando el techo, sintiendo un extraño tipo de alivio. Me había presentado bajo mis propios términos. Me había negado a ser reacomodada. No arregló nada con mi familia, pero hizo algo en mí que necesitaba. Unos días después, recibí un mensaje en una aplicación de redes sociales de un nombre de usuario que no reconocí al principio. Cuando le di clic, mi estómago se hundió. Era el novio. Empezó con: «Oye, soy yo, de la boda. Espero que no te moleste que te contacte». Luego se convirtió en: «Te veías increíble la otra noche. Y hay algo medio caliente en toda esa rivalidad que tienes con tu hermana». Dijo que siempre había tenido curiosidad sobre cómo sería estar con la otra hermana, como si yo fuera algún sabor alternativo en un menú. Solo miré mi teléfono. Mi primera reacción fue asco. La segunda fue esta realización fría y familiar. Por supuesto. Por supuesto que el hombre que mi familia había puesto en un pedestal me estaba enviando mensajes a espaldas de mi hermana, convirtiendo nuestro dolor en algo emocionante. Él siguió: «Siento que me entiendes de una manera que ella no», escribió, lo cual era risible porque apenas habíamos hablado. «Deberíamos vernos alguna vez, solo para hablar. Nadie tiene que saber». Agregó un emoji guiñando un ojo, porque por supuesto que lo hizo. No respondí. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje. Luego lo bloqueé. Desearía poder decir que marché a casa de mis padres y se los enseñé de inmediato, pero no lo hice. Estaba cansada. Tan cansada. Cansada de ser la que explotaba las cosas diciendo la verdad. Cansada de ser la mensajera que todos odiaban. Así que guardé la evidencia y seguí con mi vida, tanto como pude. En los siguientes meses, mi contacto con mi familia se redujo aún más. Mi madre enviaba mensajes de texto grupales ocasionales con fotos de mi hermana y su nuevo esposo, haciendo cosas lindas de recién casados. «Son tan felices», escribió una vez, como si me estuviera retando a contradecirla. No lo hice. Luego, unos 7 meses después de la boda, mi teléfono sonó un martes cualquiera por la noche. Era mi madre. Casi dejó que se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Cuando contesté, sonaba frenética. «Está de regreso en casa», dijo sin siquiera decir hola. «Tu hermana. Se mudó de regreso. Él la engañó. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hicimos por ese muchacho». Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. «Lamento que esté sufriendo», dije, y lo decía en serio. No importa cuánto daño me hubiera hecho, no le deseaba este dolor particular a ella. Mi madre se lanzó en toda una perorata sobre cómo los hombres son unos cerdos, cómo nadie aprecia el compromiso ya, cómo mi hermana había sacrificado tanto y había sido humillada. Luego dijo: «Y la peor parte es, él dijo que algunos de los mensajes eran contigo. ¿Sabes algo de eso?» Ahí estaba. El ángulo. De alguna manera, incluso con un esposo infiel,
Todavía habían logrado encontrar una manera de arrastrar mi nombre a esto. Tomé aire. Sí, dije. Lo sé. Mi madre se quedó callada. ¿Tú lo sabes? Me envió mensajes unos días después de la boda, dije. Dijo cosas inapropiadas sobre ti y ella y la rivalidad entre nosotras. No respondí. Lo bloqueé. Tengo capturas de pantalla. No dije nada porque sabía cómo reaccionarían. Lo cual, por cierto, estás probando justo ahora. Mi madre balbuceó. ¿Cómo te atreves a ocultarnos eso? Si nos hubieras dicho, tal vez esto no habría llegado tan lejos. ¿Hablas en serio? Pregunté. Lo primero que hiciste justo ahora fue preguntar si yo tenía algo que ver con esto. No si estaba bien, no si necesitaba apoyo después de que mi cuñado se me insinuara, sino si yo era parte del problema. Nunca me han creído cuando les dije que me estaban lastimando. ¿Por qué confiaría en ustedes con esto? Empezó a llorar. Real o no, estaba demasiado cansada para saberlo. Tu hermana está devastada, dijo. Está diciendo todo tipo de cosas. Dice que debes haberlo alentado, que siempre quisiste lo que ella tiene. Necesitas venir a casa y ayudar a arreglar esto. Me reí otra vez. Ese mismo sonido duro del almuerzo preboda. No, dije. No necesito hacer eso. La voz de mi madre se volvió fría. ¿Así que simplemente vas a dejar sufrir a tu hermana? Ella está sufriendo porque su esposo es un infiel, dije. No porque yo existí en la misma habitación que él. No porque me negué a ser borrada de sus fotos. No porque no me subí al barco de su estética. Ella está sufriendo porque se casó con alguien que la veía a ella y a su hermana como juguetes intercambiables. Abrí mi laptop. Mientras mi madre todavía estaba en la línea, saqué las capturas de pantalla que había guardado y se las reenvié a ella, a mi padre y a mi hermana en un mensaje grupal. Cada palabra que me había escrito, cada pequeña frase barata sobre reuniones secretas, y la otra hermana, todo con la fecha y hora de días después de la boda. Ahí tienen, dije al teléfono. Ahora tienen la verdad. Hagan lo que quieran con ella. Mi madre empezó a decir mi nombre. Ese tono de regaño otra vez, pero colgué. Los mensajes empezaron a llegar casi inmediatamente. Mi padre escribió. No tenía idea. Mi madre envió un párrafo largo sobre cuán complicados son los sentimientos y cómo debía haberles dicho antes y cómo todo esto era un desastre. Mi hermana, después de aproximadamente una hora, envió una línea. Aléjate de mí. Miré ese mensaje por un largo tiempo. Luego apagué mi teléfono. En las semanas que siguieron, escuché por ahí que el matrimonio de mi hermana había implosionado completamente. Había otras mujeres, no solo yo. Él había estado enviando mensajes a gente del trabajo, del gimnasio, de aplicaciones aleatorias. Era todo un patrón. Ella se mudó de regreso con mis padres, quienes ahora tenían que lidiar con la realidad de que la pareja dorada en la que habían invertido tanto era un desastre. Algunos parientes me contactaron discretamente, diciendo que lo sentían, diciendo que me creían, diciendo que siempre habían pensado que algo andaba mal. Mis padres intentaron, unas cuantas veces, jalarme de regreso al viejo rol. Enviaron mensajes sobre cómo la familia es todo lo que tenemos y cómo no debería darles la espalda en este momento oscuro. Intentaron hacerme sentir culpable para que condujera hasta allá, para ser un hombro sobre el cual llorar para una hermana que me había visto ahogarme felizmente durante años. No fui. Respondí educadamente cuando se sintió necesario, mayormente a los parientes que me habían mostrado amabilidad. Envié un mensaje a mis padres diciendo, espero que se estén cuidando. No puedo ser la que arregle esto. Necesito distancia. Luego, silencié el chat grupal. La gente habla de cortar contacto como si fuera a presionar un interruptor, pero es más como bajar lentamente el volumen de una canción que ha estado pegada en tu cabeza toda tu vida. A veces se vuelve a colar. A veces escuchas una línea y tu pecho se aprieta. Pero con el tiempo, se vuelve más silenciosa. Todavía vivo en mi pequeño departamento con los pisos que rechinan. Todavía voy al mismo gimnasio. Todavía le escribo a Lena cuando logro un nuevo récord personal en algo pequeño, como poder hacer más lagartijas de las que podía hace 6 meses. Todavía tengo días donde me miro en el espejo y veo a esa adolescente solitaria en la cafetería, cubierta de almuerzo derramado, queriendo desaparecer. Pero también tengo días donde me miro en el espejo y veo a alguien más en capas encima de ella. Alguien que salió de una casa donde nadie aplaudió cuando se defendió a sí misma. Alguien que se eligió a sí misma de todos modos. Mi relación con mi cuerpo sigue siendo complicada. Algunos días extraño la vieja armadura de ser más grande, por retorcido que suene. Había una extraña seguridad en ser invisible porque la gente estaba demasiado ocupada riéndose para mirar de cerca. Ahora miran. Todavía estoy averiguando cómo manejar eso. Pero aquí está lo que sé.
Mi valor nunca fue una historia de antes y después. Nunca fue un número en una báscula o la talla de vestido que mi madre quería que fuera para una foto. Nunca se trató de si mi hermana se sentía amenazada por mí parada junto a ella en un altar. No era algo que mis padres tuvieran la autoridad de entregar o revocar. Pasaron años tratando de hacerme más pequeña en cuerpo, más pequeña en voz, más pequeña en presencia, más pequeña en el marco de cada foto. Pensé que perder peso finalmente me haría encajar en el espacio que tenían para mí. En cambio, me mostró que el espacio que estaban ofreciendo era demasiado pequeño para quien realmente soy. Así que me salí del cuadro. Y honestamente, por primera vez en mi vida, estoy empezando a sentir que hay suficiente espacio para respirar, para estar enojada cuando necesito estarlo, para ser suave cuando quiero serlo, para ocupar exactamente tanto espacio como ocupo sin disculparme por ello. No sé si mis padres alguna vez entenderán eso. No sé si mi hermana alguna vez me perdonará por no colapsar en el rol que espera. Pero finalmente he terminado de esperar a que ellos cambien antes de empezar a vivir como si mereciera algo mejor. Esa es la parte que nadie te dice sobre poner límites con la familia. No se trata de castigarlos. Se trata de darte a ti misma una oportunidad de existir sin ser editada constantemente. Y si eso significa que soy la villana en su versión de la historia, bueno, nunca fueron muy buenos contando la mía de todos modos. Después de que encendí mi teléfono de nuevo unas semanas después, había más mensajes esperando que fingí no ver por un rato. Mi madre había enviado uno largo sobre cómo ninguna familia es perfecta y cómo habían cometido errores, pero que dejarlos fuera no era saludable. Mi padre envió algo más corto sobre cómo deseaba que pudiéramos volver a cómo eran las cosas. Como si, como eran las cosas, no hubiera sido una demolición en cámara lenta de mi autoestima. Mi hermana no había escrito nada más después de ese «aléjate de mí», lo cual honestamente me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensé en responder. Me senté ahí con mis dedos flotando sobre la pantalla, medio componiendo 100 respuestas diferentes en mi cabeza. La educada, la llena de rabia, la sarcástica, la aprobada por la terapeuta. Al final, no envié ninguna de ellas. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y decidí que el silencio, por una vez, podía ser mi respuesta. El silencio se interpreta como la gente quiera, por cierto. En la versión de mis padres, estoy segura de que se convirtió en prueba de que soy fría y desalmada y malagradecida. En la mía, fue la primera vez que me había negado a subir al escenario que construyeron y leer las líneas que me dieron. Se sintió raro y vacío y tembloroso, pero también se sintió extrañamente honesto. Alrededor de ese tiempo, finalmente me arrastré a terapia. No el tipo de pensamiento casual de «probablemente debería ir algún día». Terapia real, actual, con una persona real sentada frente a mí en una pequeña oficina con una caja de pañuelos en medio de la mesa como una etiqueta de advertencia. La encontré a través de una búsqueda general. Revisé la lista, elegí un nombre al azar y casi cancelé 3 veces antes de mi primera cita. Ella preguntó por qué estaba allí, e instantáneamente pensé, ¿cuánto tiempo tienes? En voz alta dije algo como, mi familia es un desastre, y creo que pasé toda mi vida creyendo que era mi trabajo arreglarlos. Luego me reí para llenar el silencio, porque eso es lo que hago cuando me siento expuesta. Ella no se rió, solo asintió y dijo, cuéntame sobre ellos. Así que lo hice. Solté pisos de cafetería, tareas perdidas, reglas de boda, mensajes de texto del esposo de mi hermana, todo en esta historia enredada que no tenía un principio o final ordenado. Cada vez que hacía una pausa para disculparme por hablar demasiado o por sonar dramática, ella sacudía la cabeza y decía, no tienes que disculparte. Este es tu espacio. Nadie me había dicho eso antes. No realmente. No sin alguna condición tácita adjunta. Hablamos de límites, obviamente. Los terapeutas aman esa palabra. Siempre pensé que los límites significaban gritarle a la gente y cortarlos para siempre, estilo escena dramática de película. Resulta que gran parte del tiempo es aburrido. Es no responder a un mensaje de texto de inmediato. Es cambiar el tema cuando alguien intenta arrastrarte a chismes que no quieres. Es decir, no estoy disponible. Y no escribir una explicación de 4 párrafos llena de disculpas. También hablamos sobre la palabra celosa, porque esa todavía se me pegaba a las costillas. Mi terapeuta preguntó qué significaba para mí cuando mis padres me acusaban de estar celosa de mi hermana. Le dije que se sentía como si me estuvieran llamando inmadura y pequeña por querer respeto básico. Ella asintió y dijo, tal vez estabas celosa a veces. Eso es humano. ¿Pero celosa de qué?
¿De su habilidad para lastimarte sin consecuencias? Eso no es lo mismo que querer lo que ella tenía. Me senté allí y miré fijamente la planta falsa en la esquina, porque mirarla se sentía demasiado intenso. Creo que estaba celosa de lo segura que parecía, dije lentamente, como si el mundo tuviera un lugar más suave para que ella aterrizara, como si ella pudiera equivocarse y alguien siempre corriera a defenderla, y si yo me lastimaba, de alguna manera era mi propia culpa. Decir eso en voz alta dolió de una manera que fue casi física, pero una vez que las palabras salieron, no podía retractarlas, y hubo algo extrañamente liberador en eso. Mientras tanto, la vida seguía sucediendo fuera de mi pequeño terremoto emocional. Mi trabajo no se pausó solo porque estaba ocupada desempacando mi infancia en la oficina de una terapeuta. Todavía tenía facturas que procesar, correos que contestar, una cocina de oficina que limpiar cuando todos los demás misteriosamente olvidaban cómo funcionaban las esponjas. Mi jefe todavía dejaba caer tareas urgentes en mi escritorio a las 4:45 de la tarde, como si el tiempo fuera una sugerencia. La diferencia fue que empecé a resistirme, solo un poco. Cuando mi jefe preguntó si podía quedarme tarde otra vez, solo por esta vez, por cuarta vez en 2 semanas, no me sientes igual. Dije, puedo ayudar por 30 minutos, pero tengo planes después de eso. Mis planes eran ir a casa, comer sobras y mirar la pared, pero eso todavía contaba. Él parpadeó como si nadie le hubiera dicho que no en una oración completa antes. Luego dijo, ok, eso funciona. Límite diminuto. Victoria diminuta. Se sintió mejor de lo que debería. Mis compañeros de trabajo notaron los cambios antes que yo. Una mujer de contabilidad me llevó a un lado una tarde y dijo, te ves diferente últimamente. De una buena manera. Como que eres menos, no sé, apologética por existir. Lo dijo amablemente, no como un insulto. Me reí y dije algo autodespreciativo, pero en el viaje en autobús a casa pensé en sus palabras por un largo tiempo. Esa es la cosa rara de cambiar tu vida. Desde adentro se siente como caos y pensar demasiado y tarea de terapia. Desde afuera se ve como tú parándote de repente un poco más alta cuando caminas por el pasillo. Alrededor del final de ese año, una de mis amigas de la universidad vino de visita. Ella siempre había sido el tipo de persona que hacía que todo se sintiera como una aventura, incluso ir al supermercado. Pasamos el fin de semana comiendo demasiado, caminando por la ciudad y hablando hasta demasiado tarde sobre todo y nada. En la última noche, estábamos sentadas en mi sofá en pants, con las caras pegajosas por mascarillas que fingíamos que realmente hacían algo, cuando preguntó, «¿Entonces, alguna vez vas a salir con alguien otra vez? ¿O estás casada con tu propio drama ahora?» Gemí. ¿Por qué introduciría a una nueva persona en este desastre? Apenas obtuve un poquito de paz. Ella se rió. También mereces ser amada por alguien que no esté constantemente llevando la cuenta en su cabeza. Lo sabes, ¿verdad? Hice algún comentario inteligente sobre que mi terapeuta le pagaba para decir eso. Pero la pregunta se quedó. Veía parejas en el supermercado discutiendo sobre cereal de esa manera doméstica y molesta, y en lugar de poner los ojos en blanco, empecé a pensar, ¿qué tal si pudiera tener una pelea aburrida sobre cereal algún día, en lugar de otro encuentro a gritos sobre quién arruinó qué evento familiar? Así que cometí el error clásico moderno. Descargué una aplicación. Deslicé más allá de muchos hombres sosteniendo peces en fotos, muchos hombres cuya personalidad entera era que iban al gimnasio, y un número sorprendente de hombres que escribían, cero drama, en su biografía como si eso no fuera su propio tipo de drama. Hice match con algunas personas. Tuve charlas triviales que no fueron a ninguna parte. Borré la aplicación 2 veces. Luego la reinstalé cuando estaba aburrida. Eventualmente conocí a alguien que realmente me cayó bien. No me gustó tipo fuegos artificiales y violines. Más como, oh, puedo estar en la misma habitación que tú por 3 horas y no querer apuñalar algo, lo cual se sentía enorme después de todo. Él trabajaba en algún trabajo adyacente a la tecnología que apenas entendía. Le gustaban los restaurantes nocturnos y no se inmutó cuando hablé honestamente sobre mi familia. No trató de arreglarlo o minimizarlo. Solo escuchó y dijo cosas como, eso suena realmente difícil. Lamento que pasaras por eso. Nos lo tomamos con calma. Por una vez en mi vida, no me apresuré a contorsionarme en la versión de mí que pensaba que alguien quería. Dejé que me viera cansada, que me viera enojada, que me viera callada. Me permití disfrutar cosas pequeñas y normales. Como ver